¿Alguna vez tu gato enfermó repentinamente sin ninguna explicación lógica? Atención, porque esto no es casualidad. Es un llamado urgente desde el mundo espiritual que no puedes ignorar. Si tienes fe en Dios, crees en la Biblia y sigues a Jesucristo, necesitas saber que tu gato puede estar sufriendo por absorber ataques invisibles dirigidos hacia ti. Sí, así como lo escuchas. Tu gato puede estar actuando como un guardián silencioso que se coloca frente a ti en batallas espirituales. Muchos creyentes desconocen que sus mascotas pueden sentir y cargar aquello que sus ojos no pueden ver. Es más, a menudo los primeros síntomas de una atmósfera espiritual cargada son enfermedades misteriosas en estos pequeños animales. Pero hoy eso termina aquí. Voy a revelarte con fundamento bíblico y discernimiento espiritual por qué esto está sucediendo y cómo puedes proteger a tu gato y a toda tu casa. Si quieres descubrir cómo enfrentar estos ataques, limpiar tu ambiente espiritual y entender qué mensaje divino está detrás de la enfermedad inexplicable de tu mascota, quédate hasta el final. Esta revelación puede transformar por completo tu vida espiritual y restaurar la salud física y emocional de tu fiel compañero. Porque lo que está en juego es mucho más que la salud de un animal. Está en juego tu paz, tu hogar y tu conexión con Dios. Prepara tu corazón, porque lo que vas a aprender cambiará para siempre la forma en que miras a tu gato y a tu entorno espiritual. No te muevas de ahí. Hay momentos en que un gato empieza a enfermarse sin razão aparente. Não há exposição a químicos, não há mudanças na alimentação e o veterinário não encontra nada conclusivo. É como se algo invisível estivesse drenando suas forças aos poucos, em silêncio. Para quem tem fé e conhece os princípios espirituais revelados na Bíblia, isso não pode ser ignorado. A palavra de Deus nos ensina que há uma dimensão espiritual que influencia diretamente o mundo físico. Efésios 6:12 nos lembra: porque não luxamos contra sangue e carne, sino contra principados, contra potestades. E se o que está atingindo seu gato for fruto de um embate espiritual que você mesmo está enfrentando, mas ainda não percebeu? O que muitas pessoas não entendem é que os animais, principalmente os gatos, são extremamente sensíveis às mudanças espirituais ao seu redor. Eles captam o que os olhos não veem e reagem ao que o coração não entende. Se você anda passando por lutas espirituais, ataques invisíveis, pesadelos ou pensamentos negativos constantes, é possível que seu gato esteja absorvendo parte dessa carga. Não por acaso, ele adoece misteriosamente. Jesus Cristo disse em João 10:10 que o inimigo vem somente para roubar, matar e destruir. E muitas vezes ele age de forma sorrateira, se infiltrando na atmosfera do lar, afetando até mesmo aqueles que amamos, inclusive os animais que caminham conosco. Você já reparou como os gatos muitas vezes dormem nos cantos mais espiritualmente carregados da casa? Aqueles cantos onde você sente calafrios ou onde sempre acontecem discussões. Eles não escolhem esses lugares por acaso. Há algo espiritual nisso. A Bíblia está cheia de exemplos onde ambientes carregados precisaram ser purificados, como quando Josué removeu os ídolos ocultos do povo de Israel para que a presença de Deus voltasse a se manifestar. Josué 7. Então, se seu gato está doente sem causa médica aparente, talvez seja o Espírito Santo querendo chamar sua atenção para algo que está escondido no invisível. Muitas vezes, ignoramos os sinais que Deus envia. Queremos respostas lógicas para tudo, quando, na verdade, a fé nos convida a ver além da lógica. O sofrimento do seu gato pode ser um reflexo de uma batalha espiritual maior que está se desenrolando ao seu redor. É como se ele estivesse sendo atingido por uma flecha que era destinada a você.
Isso não é superstição, é discernimento espiritual. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo já advertia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espírito de Deus, porque para él son loucura. Mas para quem anda com Deus e busca revelação, nada acontece por acaso. Então, antes de buscar apenas remédios ou tratamentos, talvez seja a hora de buscar em oração o verdadeiro motivo. Clame a Deus por discernimento. Pergunte ao Senhor: Pai, há algo no mundo espiritual que está afetando meu lar? Jejue se for necessário. Louve. Leia a Bíblia em voz alta. Porque se seu gato está sofrendo, isso pode ser mais do que uma enfermidade comum. Pode ser um alerta do céu, um chamado à vigilância, um convite à santificação. E nesse caminho, entender isso é o primeiro passo para descobrir o que realmente está acontecendo. Há pessoas que simplesmente irradiam algo distinto. No es su forma de vestir, ni su tono de voz, ni siquiera sus conocimientos. Es una luz interior que no se puede ocultar. Esa luz proviene de la presencia de Dios, de una vida guiada por la fe, alimentada por la palabra, consagrada en oración y moldeada por el ejemplo de Jesucristo. La Biblia dice en Mateo 5:14, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Y es precisamente por eso que los elegidos, los que han sido separados para un propósito espiritual, atraen miradas, pero también oposición. Esa luz molesta a las tinieblas y cuanto más brilla, más resistencia encuentra. Lo que muchos no entienden es que esa batalla no siempre se manifiesta de forma directa. A veces, los ataques no tocan al elegido, sino a su entorno. El enemigo, astuto como es, sabe que no siempre puede tocar al ungido de Dios. Entonces lanza dardos hacia donde más duele, los seres amados, los ambientes más íntimos, incluso los animales que comparten el hogar. Es ahí donde muchos gatos, por ser tan perceptivos espiritualmente, terminan absorbiendo cargas que no les pertenecen. El apóstol Pedro nos advirtió en 1 Pedro 5:8 que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y, si no encuentra al elegido vulnerable, buscará otros accesos más sutiles. Los elegidos viven bajo un nivel de presión espiritual que pocos comprenden. A veces todo parece estar bien: salud estable, finanzas en orden, relaciones en paz. Pero en el ámbito espiritual hay movimientos intensos, ángeles en guerra, demonios tramando y un escenario de batalla que no se ve, pero se siente. ¿Cómo se manifiesta eso? Cansancio sin causa, ataques de ansiedad repentinos, pesadillas recurrentes, conflictos inesperados. Y sí, también en la salud de quienes están cerca. Un gato que enferma sin razón puede estar sintiendo el peso de un entorno espiritual contaminado o turbulento. Dios nunca abandona a los suyos, pero tampoco nos exime de la guerra espiritual. En 2 Corintios 10:4, Pablo nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, no luchamos con fuerza física, sino con autoridad espiritual. Cuando un gato comienza a mostrar señales de enfermedad misteriosa, eso puede ser un síntoma de que las fortalezas espirituales en tu entorno están siendo atacadas. No lo tomes a la ligera. Es momento de orar, de vigilar, de pedir a Dios revelación y protección. Jesús mismo, siendo la luz del mundo, fue perseguido, incomprendido y finalmente crucificado. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros, sus seguidores? La luz atrae tanto a los que buscan consuelo como a los que planean destruir. Pero no temas. Si Dios te ha escogido, también te ha capacitado para resistir. Y si tu gato está sintiendo las consecuencias, ora por él como si fueras
tú mismo. Porque en el mundo espiritual, hasta los más pequeños sufren cuando los elegidos son llamados a una nueva dimensión de guerra. Hay una realidad espiritual que muchos pasan por alto. No todos los seres en nuestra vida están ahí solo por compañía o afecto. Algunos están cumpliendo una misión mucho más profunda. Los gatos, en particular, han sido considerados a lo largo de la historia como criaturas espiritualmente sensibles. Y aunque hoy la ciencia intente racionalizar todo, la fe nos muestra que hay verdades que van más allá de lo visible. Cuando un gato se enferma de repente, sin causa lógica, es posible que no se trate de una simple casualidad. Puede estar actuando como un verdadero escudo espiritual, interceptando energías negativas que habrían recaído sobre ti. En la Biblia, aunque no se mencionan gatos específicamente, se nos enseña que toda la creación fue hecha con un propósito. Colosenses 1:16, y eso incluye también a los animales. Los elegidos, aquellos que caminan bajo la unción de Dios, atraen tanto bendiciones como ataques. Su presencia provoca movimientos en el mundo espiritual, y los ataques muchas veces vienen cargados de tensiones, opresiones e incluso maldiciones dirigidas. El enemigo no quiere que cumplas tu propósito, y es ahí donde los gatos, con su alta sensibilidad y percepción, entran en acción sin que se les pida. Ellos detectan las alteraciones en el ambiente antes que nosotros, y muchas veces asumen esa carga en silencio. No porque alguien se los ordene, sino porque están conectados contigo de forma espiritual. Es como si su alma reconociera la guerra que se libra a tu alrededor. Un ejemplo poderoso es el del siervo de Eliseo en 2 Reyes 6:17, cuando el profeta oró para que sus ojos fueran abiertos, y entonces pudo ver que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego a su alrededor. Aquella realidad espiritual no se veía a simple vista, pero estaba ahí. Así también ocurre con tu gato. Él siente la guerra antes que tú, y muchas veces la absorbe en su cuerpo. Esa enfermedad repentina, esa falta de energía, esa mirada perdida, puede ser un reflejo de que ha recogido lo que era tuyo, lo que te habría debilitado si él no hubiese estado ahí. Esto no significa que debemos idolatrar a los animales o atribuirles poderes místicos. La fe siempre debe estar centrada en Dios, en su palabra y en el sacrificio de Jesucristo. Pero también es cierto que Dios puede usar lo sencillo para confundir lo sabio. 1 Corintios 1:27, y los gatos, en su silencio, pueden ser instrumentos en esta batalla invisible. En ocasiones, son como intercesores silenciosos, absorbiendo el peso de un ambiente espiritual que amenaza la paz del hogar. Y lo hacen con una lealtad tan profunda que solo el discernimiento espiritual puede reconocer su valor. Por eso, si notas que tu gato enferma justo cuando tú estás más agotado espiritualmente, cuando hay discusiones en casa o cuando atraviesas momentos de tentación o duda en la fe, presta atención. Puede que su cuerpo esté reaccionando a lo que debería estar cayendo sobre ti. Y en ese caso, más que medicina, él necesita oración, porque está protegiéndote como un pequeño soldado en la primera línea de batalla espiritual. Y ese acto de amor silencioso debe despertar en ti una gratitud profunda y el deseo de seguir explorando esta verdad que muchos aún no entienden. Imagina por un momento que lo que hoy ves como una simple enfermedad en tu gato, en realidad es una forma de intercesión, un acto profundo, silencioso y cargado de un amor que trasciende palabras. Hay cosas que no se entienden con la mente, pero se perciben con el espíritu. Y una de ellas es cómo ciertas criaturas, al convivir con personas elegidas por Dios, terminan siendo parte de un ciclo espiritual que las transforma en escudos vivos. En la Biblia,
El principio de interceder por otros es constante. Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero ese principio no se limita a las palabras. En el mundo natural, el cuerpo también puede llevar cargas, incluso el de un gato. Hay quienes creen que la intercesión es solo orar por alguien, pero interceder también es colocarse en la brecha, tomar el lugar del otro, recibir el golpe que le habría alcanzado. Eso fue exactamente lo que hizo Jesucristo por nosotros. Isaías 53:4 lo declara: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora imagina que ese principio que nace del corazón de Dios puede manifestarse a través de un animal que convive contigo, que te ama a su manera y que es capaz de asumir en su cuerpo frágil una carga espiritual para que tú no seas afectado. ¿No sería eso una expresión viva del amor que Dios ha derramado incluso en su creación? Cuando un gato empieza a enfermar de la nada, sin explicación lógica, es como si estuviera diciendo con su cuerpo lo que tú aún no logras discernir con tu espíritu. Su decaimiento puede ser una alerta celestial, una señal de que el ambiente está contaminado, de que hay presiones sobre ti que Él ha decidido absorber. No porque tenga poder propio, sino porque está conectado a ti, como un reflejo sensible de lo que pasa en tu interior. Así como Aarón se colocó entre los vivos y los muertos para detener la plaga en Números 16:48, tu gato puede estar actuando como un muro de contención, aun sin saberlo, salvándote de algo que te alcanzaría primero a ti. Esto no es una doctrina ni una regla universal. Es una revelación para aquellos que tienen oídos espirituales atentos. Dios habla de muchas maneras, y una de ellas es a través de lo inusual. ¿Quién esperaría que un burro hablara? Pero en Números 22, el burro de Balaam lo hizo. ¿Quién imaginaría que un pez tragaría a un hombre para preservarlo? Pero eso pasó con Jonás. Entonces, ¿por qué no pensar que un gato podría ser usado como instrumento de intercesión, llevando sobre sí una parte del peso que espiritualmente te rodea? Aquello que la Biblia llama cargas, y que a veces no percibimos hasta que alguien las toma por nosotros. Cuando veas a tu gato enfermo sin razón, no pienses solo en medicina, piensa en intercesión. Ora por él como si estuvieras orando por ti mismo. Porque en el mundo espiritual, donde la lógica no siempre tiene lugar, a veces el que sufre en silencio está cumpliendo un propósito divino. Y tal vez, sin saberlo, ese gato se haya convertido en una extensión del amor protector de Dios para tu vida. Un amor que no se ve, pero que se siente en lo más profundo del alma. Y si esto es así, ¿qué más podemos descubrir sobre la conexión entre lo espiritual y lo físico? Hay casas que, a simple vista, parecen normales. Todo está en su lugar. La decoración está impecable y reina un silencio aparente. Pero quien tiene fe y ha leído la Biblia con los ojos del Espíritu sabe que no todo lo que brilla es paz. Muchas veces el ambiente de un hogar puede estar espiritualmente cargado, lleno de presencias que no se ven, pero que afectan el ánimo, el sueño, la salud y hasta la armonía entre los que viven allí. La Biblia es clara cuando habla de lugares contaminados espiritualmente. En Levítico 14, Dios enseña incluso a purificar casas donde había señales de plagas, porque entendía que el entorno físico también podía ser afectado por realidades invisibles. Si eso era verdad, entonces también lo es hoy. ¿Y quiénes perciben eso primero? Los más sensibles. Y sí, eso incluye a los gatos. Estos animales tienen una habilidad espiritual asombrosa para detectar lo que nosotros ignoramos. Cuando un gato empieza a actuar extraño, se esconde, huye de ciertos lugares, fija la mirada en rincones vacíos o incluso se enferma sin explicación.
es muy posible que esté reaccionando a algo que no se ve, pero que está operando en el ambiente. Así como hay ángeles enviados por Dios, también hay fuerzas contrarias que buscan habitar donde hay puertas abiertas por el pecado, la falta de oración o incluso por objetos contaminados espiritualmente. A veces, los síntomas físicos en el gato o incluso en las personas no provienen de una causa médica, sino espiritual. Dolores de cabeza persistentes, fatiga inexplicable, insomnio, enfermedades cíclicas. Todo eso puede ser reflejo de un ambiente espiritual cargado. Y es allí donde la fe entra en acción. Porque si el mundo invisible afecta el físico, la solución también debe venir de lo alto. Efesios 6:12 lo confirma. No tenemos lucha contra carne y sangre. Y por eso, limpiar la casa no es solo una cuestión de higiene, es también un acto espiritual. Se trata de orar en cada habitación, ungir las puertas, declarar la palabra de Dios en voz alta y expulsar todo lo que no viene de Él. Jesucristo tiene autoridad sobre todo principado y potestad, y cuando invocamos su nombre con fe, el ambiente cambia. Pero para eso es necesario discernir. Un gato que se enferma puede ser la alarma divina que anuncia que algo no está bien, que hay una carga espiritual operando, que está afectando incluso al cuerpo físico. Así como un termómetro indica fiebre, la conducta del gato puede ser el termómetro espiritual de tu hogar. No ignores esas señales. Examina tu casa, revisa si hay objetos que no glorifican a Dios, si hay música, imágenes o recuerdos que puedan estar atrayendo lo contrario a la presencia del Espíritu Santo. Y si al hacer esa revisión sientes que algo se mueve en tu interior, una inquietud, un temor, una presión, no temas, porque Dios no revela nada para condenar, sino para libertar. Él quiere purificar tu hogar, sanar tu entorno, restaurar tu paz. Y si tu gato ha estado sufriendo, es porque fue el primero en recibir el impacto. Pero tú tienes la autoridad en Cristo para revertir todo eso. Y en el próximo tópico vamos a ver cómo esos gatos no solo sufren, también luchan como verdaderos guardianes en esta batalla espiritual. Hay una razón por la cual, cuando una persona tiene una fuerte conexión con Dios, sus batallas espirituales se vuelven más intensas. Los elegidos, los que han sido separados por fe para un propósito divino, están constantemente en la mira del enemigo. Y aunque muchas veces no lo saben, hay seres a su alrededor que no solo los acompañan, sino que también los protegen. Los gatos, en este contexto, se revelan como verdaderos guardianes silenciosos. No ladran, no gritan, no hacen escándalo, pero están en la primera línea de combate espiritual. Su presencia, sus reacciones, su estado físico, todo puede estar diciendo mucho más de lo que creemos. Y si tú tienes uno en casa, tal vez ya lo has notado. Un gato que se enferma, de repente puede estar pagando el precio por haberse interpuesto entre tú y un dardo espiritual. Sí, eso mismo. En Efesios 6:16, Pablo nos dice que debemos usar el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pero ¿qué pasa cuando estás débil en la fe, distraído o emocionalmente vulnerable? Muchas veces ese escudo baja y los ataques encuentran otra ruta, los seres más sensibles que están a tu alrededor. Los gatos de los elegidos, por estar en esa esfera tan íntima, terminan actuando como extensiones del escudo de fe que, por momentos, el propio dueño ha dejado caer. Este papel de guardián no se elige, se asume. Es algo espiritual. No todos, los gatos lo hacen, pero aquellos que han sido puestos en el camino de personas ungidas, que han sido escogidas por Dios, parecen recibir una carga distinta.
Empiezan a dormir cerca de los pies durante la oración, a velar durante la madrugada, a presentir cuando hay opresión. Su cuerpo reacciona, su conducta cambia. Es como si sintieran el peso de la guerra que el dueño no está viendo. Y cuando la enfermedad llega, muchas veces no es más que la señal de que han sido alcanzados en combate. Mientras tú dormías tranquilo, sin saber que alguien velaba por ti. En el mundo natural, nadie enviaría a un gato a una guerra. Pero en el mundo espiritual, Dios usa lo débil para avergonzar lo fuerte. 1 Corintios 1:27 lo afirma claramente. Y eso incluye estos pequeños guardianes que, sin palabras, muestran una fidelidad que muchos humanos no tienen. Por eso, si notas que tu gato atraviesa una fase difícil, justo cuando tú estás pasando por tentaciones, conflictos o alejamientos espirituales, no lo ignores. Él puede estar reflejando el daño que te habría alcanzado. Es hora de tomar tu lugar como guerrero en el reino y orar por tu guardián también. Porque en esta batalla invisible nadie está solo. Dios no solo envía ángeles, Él también usa lo sencillo, lo cotidiano para protegernos. Y los gatos de los elegidos, aún en su fragilidad, están librando batallas que tú tal vez nunca verás, pero cuya victoria sentirás. Y si ese silencio que envuelve a tu gato no es indiferencia, sino concentración espiritual. En el próximo tópico vamos a ver cómo este principio está directamente ligado a la propia esencia de Cristo y cómo su ejemplo ilumina esta verdad tan profunda. Uno de los principios más profundos y conmovedores del Evangelio es el de llevar las cargas del otro. Jesús, con su vida, muerte y resurrección, no solo predicó amor, lo vivió al extremo. Isaías 53:4 declara con claridad: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esa frase encierra un misterio espiritual poderoso. El acto de tomar sobre sí lo que no le correspondía, por puro amor. Y aunque este principio se manifiesta en su máxima expresión, en Cristo también puede reflejarse en la vida cotidiana. En Gálatas 6:2, Pablo exhorta: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este mandato no es simbólico, es literal y puede extenderse incluso al mundo natural que nos rodea. Los gatos que conviven con los elegidos, muchas veces sin saberlo, están reflejando ese principio de manera física. Absorben tensiones, cargas emocionales, presiones espirituales, no porque tengan un poder mágico, sino porque están conectados con alguien que está bajo propósito divino. Y cuando tú, como hijo o hija de Dios, estás bajo ataque espiritual, a veces el enemigo no puede tocarte directamente. Entonces, la carga se desvía hacia quien está más expuesto. Así como Jesús se ofreció voluntariamente para llevar lo nuestro, estos gatos muchas veces lo hacen por instinto espiritual. Su enfermedad, su fatiga, su mirada triste puede ser una expresión del peso que han decidido compartir contigo. No se trata de compararlos con Cristo, porque no hay paralelo exacto posible. Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado por nuestros pecados. Pero sí podemos ver en estos pequeños seres una imagen reflejada, una sombra natural de un principio divino. En lo simple, Dios nos muestra lo eterno. Y si el Maestro nos enseñó a cargar lo de otros, ¿por qué sorprendernos si vemos que su creación también lo hace, aunque sea en un nivel instintivo? Todo en el reino espiritual apunta al amor sacrificial. Y el hecho de que un gato pueda enfermarse por ti es, en su esencia, un acto de intercesión encarnada. Muchos ignoran este tipo de revelaciones porque su fe está limitada a lo que pueden controlar o medir.
Pero la Biblia está llena de ejemplos donde lo natural sirve como enseñanza espiritual. El pastor que deja 99 ovejas por una, el grano de mostaza que crece y mueve montañas, el perfume derramado por una mujer en adoración, y también un animal enfermo, reflejando con su cuerpo el principio de Gálatas 6:2. Si prestas atención, verás que la espiritualidad verdadera no está separada del mundo físico, se manifiesta en él a diario en los detalles más humildes. Y si tu gato ha estado enfermo, débil o extrañamente apagado, tal vez sea hora de verlo con nuevos ojos, no como una simple mascota, sino como alguien que refleja un principio eterno, el de compartir la carga, de amar en silencio, de proteger sin palabras. Y si eso no es una muestra de lo que Dios hace con nosotros cada día, ¿qué lo es? Acompáñame en el próximo tópico, porque vamos a descubrir qué puedes hacer tú cuando tu gato enferma sin explicación. Cuando un gato enferma sin una causa aparente, lo más natural es correr al veterinario, buscar respuestas médicas, y eso está bien. La fe no está en contra del cuidado físico. De hecho, Dios nos dio sabiduría para administrar bien todo lo que nos rodea, incluyendo la salud de nuestras mascotas. Pero cuando el cuerpo de ese gato no responde a los tratamientos, o su malestar parece venir acompañado de sensaciones espirituales extrañas en el ambiente, ahí es cuando debemos levantar una bandera de discernimiento, porque muchas veces lo que se manifiesta en la carne comenzó en el espíritu. Y si ese gato ha sido como un escudo, un reflejo o una advertencia espiritual, entonces su sanidad también debe comenzar desde lo alto. El primer paso es la oración, no una oración automática, repetitiva, sino una oración dirigida, con autoridad, desde lo profundo de tu fe. En el nombre de Jesús, declara sanidad sobre tu gato. Háblale como quien tiene dominio espiritual sobre su casa, su entorno y sus criaturas. Recuerda que en Lucas 10:19 Jesús dijo: «He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo». Tienes autoridad para orar, reprender y bendecir. Usa aceite consagrado si puedes y úngelo en el nombre del Señor. No hay magia en el aceite, sino poder en la fe que lo acompaña. La unción es un acto de consagración y cuando se hace en fe, los resultados pueden ser sorprendentes. El segundo paso es la alabanza. Puede parecer simple, pero la atmósfera cambia cuando hay adoración. La presencia de Dios habita en medio de la alabanza, Salmo 22:3, y donde Él está, las tinieblas no pueden permanecer. Pon alabanzas en tu casa. Declara versículos bíblicos en voz alta. Camina por cada cuarto proclamando que tu hogar pertenece a Dios. El gato puede no entender tus palabras, pero su espíritu percibe la diferencia. Su cuerpo reacciona a la luz espiritual tanto como lo hacía al peso que lo enfermaba. Alabanza, oración y atmósfera santa no solo sanan, también restauran el orden espiritual. Y si la situación lo permite, considera un tiempo de ayuno, no para manipular a Dios, sino para alinear tu espíritu. El ayuno te vuelve más sensible, más alerta, más conectado con las dimensiones que no se ven. Cuando ayunas, no solo estás pidiendo por sanidad, estás levantando un altar de dependencia en Dios. Esto abre puertas de revelación. Quizá Él te muestre qué estaba operando en tu casa o qué puerta fue abierta. Quizá te lleve a descubrir objetos que debes retirar, relaciones que necesitas cortar o prácticas que has tolerado sin darte cuenta. Purificar tu entorno físico es clave. Revisa libros, imágenes, música, adornos, costumbres. Todo lo que no glorifica a Dios debe salir. Claro que, en paralelo a todo esto, el cuidado físico debe continuar. Llevarlo al veterinario, hidratarlo bien, alimentarlo con amor, acompañarlo en su proceso.
Pero recuerda, si el origen fue espiritual, la medicina por sí sola no bastará. No estás solo en esta batalla. Dios está contigo, y si has sido llamado por Él, también has sido equipado para enfrentar estas situaciones. Ora, unge, alaba, ayuna, limpia, y verás no solo la restauración de tu gato, sino la transformación de todo tu hogar. Y si estás listo para ver con otros ojos lo que está ocurriendo, espera lo que viene en el próximo tópico. Puede ser una alerta directa al estado de tu vida espiritual. Hay momentos en que la vida espiritual de una persona empieza a emitir señales de advertencia, pero no lo hace con palabras. A veces, el primer aviso no viene en forma de sueño, profecía o revelación directa, sino a través del entorno. Y si el enemigo no puede alcanzarte directamente, intentará infiltrarse por otras vías. Un gato que enferma, se apaga o cambia radicalmente de comportamiento. Puede ser la alarma divina que indica que algo no está bien. La Biblia dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ese corazón incluye lo que permites entrar en tu casa, en tu mente, en tus hábitos, en tus relaciones. No se trata de vivir con miedo, ni de espiritualizar todo en exceso, pero sí de vivir en vigilancia. Jesús nos advirtió en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. La vigilancia espiritual es una práctica constante. Si tu gato se ha enfermado y los análisis no explican nada, quizás sea tiempo de mirar hacia adentro. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Has dejado de orar? ¿La Biblia se ha convertido en adorno en tu estantería? ¿Has dejado que el estrés, el pecado o el desánimo abran grietas en tu fe? A veces, lo que enferma al gato es el ambiente espiritual que tú, sin darte cuenta, has permitido que se contamine. Tu casa es un altar, y como altar debe ser guardado con celo. No todo lo que parece normal es inofensivo. Música con letras cargadas de oscuridad, series que exaltan lo demoníaco, conversaciones llenas de murmuración o ambientes de constante discusión pueden cargar la atmósfera, y los primeros en sentirlo son los espiritualmente más sensibles, tú y tu gato. En Josué 24:15, el líder de Israel hizo una declaración poderosa: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa misma decisión te corresponde hoy. Si el sufrimiento de tu gato está revelando que tu altar está descuidado, Dios te está dando una oportunidad de restaurarlo. La enfermedad no siempre es un castigo. A veces es un espejo, un reflejo de que algo dentro de ti necesita ser confrontado, sanado, transformado. Y cuando uno comienza a restaurar su vida espiritual, los frutos se notan incluso en lo físico. Paz, orden, sanidad, renovación, todo eso fluye naturalmente cuando se pone a Dios otra vez en el centro. Y eso incluye la atmósfera del hogar, donde la fe debe ser tan real como el aire que respiras. No basta con decir que crees, hay que vivirlo en cada rincón de tu casa, porque donde Él habita, la oscuridad no tiene espacio. Así que si tu gato está sufriendo, no lo veas como una simple fatalidad. Puede ser un llamado amoroso del cielo, un grito silencioso que dice: vuelve al altar. Y tú, como hijo de Dios, tienes el poder de responder a ese llamado. En el próximo y último tópico, hablaremos sobre cómo actuar cuando tu gato sufre y cómo convertir ese dolor en una intercesión poderosa que cambiará tu hogar. Hay una conexión que va más allá de lo físico, más allá del cariño o de la convivencia cotidiana. Cuando un gato está sufriendo, especialmente uno que ha estado a tu lado durante momentos difíciles, ese dolor no debe ser ignorado ni subestimado. La Biblia nos enseña a amar, a cuidar, a servir y también a interceder.
En Filipenses 2:4, Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aunque ese versículo suele aplicarse entre humanos, su principio se extiende a toda criatura que ha sido confiada a tu cuidado. Porque la compasión no tiene límites y el amor de Dios abarca a toda su creación. Si tu gato ha sido, como hemos visto, un intercesor silencioso, un guardián espiritual, un reflejo de tus propias batallas internas, entonces ahora es tu momento de responder con el mismo nivel de entrega. Ora por él, no con una oración fría, sino con el corazón. Clama como si estuvieras orando por un hermano, por un hijo, por tu propia alma. Declara vida sobre su cuerpo. Rompe en el nombre de Jesús todo ataque, toda carga, toda enfermedad. Porque así como Él ha estado en la brecha por ti, ahora tú te colocas en la brecha por Él. Esa es la reciprocidad del reino. Amor que responde a amor. Entrega que responde a entrega. Pon tus manos sobre Él, aunque parezca extraño. Cierra los ojos. Invoca la presencia de Dios en ese lugar. Recuerda lo que dice Marcos 16:18. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso también incluye a las criaturas que Él puso bajo tu cuidado. Que no te importe si alguien piensa que estás exagerando, porque lo que estás haciendo es un acto de fe, una respuesta espiritual a una guerra que ya fue peleada en lo invisible. El sacrificio de Cristo incluye restauración. Isaías 53:5 nos dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Aplica esa promesa también sobre la vida de tu compañero silencioso y no olvides agradecer. Agradece a Dios por haberte permitido ver más allá de lo obvio, por abrirte los ojos espirituales, por mostrarte que incluso un animal puede ser parte del plan divino de protección. Agradece por cada día que tu gato ha estado contigo, por cada mirada que te dio paz, por cada vez que te hizo compañía cuando más lo necesitabas, porque en el reino de los cielos nada se desperdicia y cada gesto de amor, incluso el de un gato enfermo, tiene un propósito eterno. Así que si Él ha estado intercediendo por ti, es tu turno ahora. Intercede por Él, ora con fe, actúa con amor y mantente vigilante, porque esta experiencia no solo sanará a tu gato, sino que puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida espiritual. Una etapa donde verás a Dios moverse, incluso en lo que otros llaman pequeñez. Y después de esta revelación, es momento de entender que todo lo que te rodea habla del cielo. Solo necesitas aprender a escuchar. Y ahora que sabes que el sufrimiento de tu gato puede ser un reflejo directo de lo que ocurre en el mundo espiritual, te hago una pregunta. ¿Has estado vigilando tu vida de oración, tu entorno, tu relación con Dios? ¿Qué mensaje crees que el cielo está intentando enviarte a través de esa enfermedad silenciosa? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu testimonio, tu experiencia o incluso tu duda. Juntos, como comunidad de fe, podemos discernir más allá de lo que los ojos ven. Si este video te abrió los ojos y fortaleció tu fe, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso es muy importante para que no te pierdas los próximos contenidos que pueden traer restauración a tu hogar y revelación a tu vida espiritual. Comparte este video con alguien que necesita entender que su mascota también está siendo tocada por realidades más profundas. Y si crees que Dios te habló hoy, dale me gusta como acto de fe. Y antes de irte, haz clic en el próximo video que va a aparecer en tu pantalla ahora mismo. Ahí vamos a revelar otra verdad espiritual que nadie te está contando, pero que puede transformar tu caminar con Dios por completo. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Soy José y esto apenas comienza.